En 2002, una psiquiatra retirada desapareció de su casa en Savannah, lo único que dejó atrás. Una sola nota espeluznante. Él todavía sabe lo que sucedió en la habitación 4. 22 años después, su hijo adoptado encuentra una caja cerrada en el ático, y dentro están los transcritos de pacientes, Polaroid sin desarrollar, y algo mucho más perturbador. Lo que la doctora Mera Rowley descubrió nunca debía ver la luz del día. Suscríbete para más misterios cinematográficos de crímenes reales todos los días. 12 de agosto de 2002. La doctora Mera Rowley es vista por última vez regando su jardín. Esa noche, su vecino oye la puerta principal cerrarse de golpe y un grito agudo. Pero cuando la policía registró la casa días después, no encontraron signos de entrada forzada. La única rareza, la receta de Mera en la encimera de la cocina con una línea críptica en una letra temblorosa. Él todavía sabe lo que pasó en la habitación 4. 12 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia. La casa en East Taylor Street parecía más pequeña de lo que Gavin recordaba. O tal vez solo se sentía así, encogiéndose bajo el peso del silencio y el aire salado. La fachada de tablas blancas se había amarillado en las esquinas. Una contraventana cerrada colgaba suelta. La yedra se enroscaba como venas alrededor de la oxidada barandilla de hierro. Habían pasado 22 años desde que su madre, la doctora Mera Rowley, desapareció de esta casa, y durante todo ese tiempo había permanecido quieta, congelada bajo una orden judicial, intacta pero no inalterada. Ahora le pertenecía a él. Gavin se paró en el porche sosteniendo la llave del testamento en su palma, sin estar listo para girarla. Detrás de él, la brisa de marzo soplaba desde la costa, llevando el olor de lluvia distante y flores de magnolia. Exhaló e insertó la llave en la cerradura del latón empañado. Giró con un clic lo suficientemente fuerte como para sentirse como un disparo en su pecho. Dentro, el aire estaba viciado y cálido. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba. Pisos de roble pulido cubiertos con alfombrillas plásticas. El soporte antiguo para paraguas. El retrato de la clase de graduación de la Escuela de Medicina de Mera colgaba recto como siempre. Una capa de polvo cubría todo como cenizas. Olía a papel, cedro y tiempo. Dio un paso cuidadosamente, como alguien que entraba a robar en su propio recuerdo. Ella había sido meticulosa en vida. Eso no había cambiado, incluso después de la jubilación, incluso después de que el hospital cerrara, incluso después de la muerte de su padre. Mera siempre mantenía todo en su lugar. Así que le pareció extraño, casi incorrecto, cuando encontró la puerta del ático desbloqueada. Gavin no había planeado ir allí primero. Se suponía que debía comenzar en la planta baja, ordenando libros, archivando su patrimonio médico, llamando a la empresa de almacenamiento. Pero algo lo arrastró hacia esas escaleras estrechas con la pintura blanca descascarada y la baranda que recordaba haber sujetado con fuerza cuando era niño, siempre que ella lo regañaba. La trampilla del ático crujió al abrirse. Olía a polvo y aislamiento. El bombillo parpadeó 2 veces antes de mantenerse encendido. Sombras se movían sobre montones de cajas etiquetadas como declaraciones de impuestos, diarios, archivos de pacientes, viejos y Navidad. Y luego vio la caja de metal. Estaba escondida detrás de un viejo baúl, medio cubierta por una manta que parecía de décadas atrás, del tamaño de un microondas, pesada, cerrada con un pequeño dial de combinación. Sin etiqueta, solo un post-it descolorido en la parte superior, escrito a mano con la precisa letra de su madre. Si encuentras esto, ten cuidado con lo que recuerdas. Gavin se sentó en el suelo del ático, con las piernas cruzadas, las rodillas doloridas, probando diferentes combinaciones. Fechas de cumpleaños, años de graduación, su número de licencia. Nada funcionó. Se levantó para estirarse, molesto, y accidentalmente tumbó el baúl a su lado. Los papeles se derramaron. Recortes de periódicos viejos y fotografías. Una cayó boca arriba. Era una Polaroid. Un niño sentado en una silla acolchonada con una bata de papel. La cara estaba ligeramente vuelta hacia un lado, pero el estómago de Gavin se hundió. El niño le parecía familiar. La forma de las orejas, la curva del cuello. Sus manos temblaron mientras volteaba la foto. En la parte trasera, con marcador negro grueso, decía,
habitación 4, sesión 3. Gabriel K. Gabriel. El nombre hizo que algo se removiera en su cerebro. Su respiración se aceleró. Volvió a la caja. Miró el candado otra vez. Habitación 4. Eso había estado en la receta. La nota que su madre dejó antes de desaparecer. Él todavía sabe lo que sucedió en la habitación 4. Giró el dial. 404. El pestillo se abrió con un clic. Dentro, encontró un montón de cintas de casete etiquetadas solo con las iniciales y números de los pacientes. Una carpeta gruesa titulada Registros de cierre de St. Augustine Confidencial. Varias Polaroids más, la mayoría mostrando niños en habitaciones estériles. Un cuaderno de cuero negro envejecido en los bordes. Abrió la carpeta primero. En la primera página estaba una copia del memorando de cierre del hospital. Cierre del Centro Psiquiátrico Infantil de St. Augustine, efectivo el 1 de marzo de 1989. Todos los pacientes fueron transferidos o dados de alta. Administrador principal, Dr. Kirsten Vale. El ala desellada después del incidente en la habitación 4. Se adjunto. Informe del incidente número 14. Pero no había ningún adjunto. Buscó el cuaderno. La primera entrada estaba fechada en 2001. Paciente 004, Gabriel K. mostró signos de recuerdo resurfaced durante el recuerdo inducido. Temo lo que esto confirma. Nunca transfirieron a esos niños. Los escondieron. Gavin sintió su pulso en la garganta. ¿Qué era esto? Un crujido de las escaleras lo hizo congelarse. Esperó, conteniendo la respiración. Nada. Las casas viejas hacían ruido. Lo sabía. Aún así, cerró cuidadosamente la caja, sujetó el cuaderno bajo el brazo y descendió las escaleras del ático con la precaución de alguien que deja una escena de crimen en el estudio. Gavin colocó el grabador sobre su escritorio. Era un clásico reproductor portátil de casete. Meera había usado uno similar cuando era niño. Grababa sus notas de caso, listas de compras, conferencias. Tomó una cinta al azar. Sesión 6. Naomi T. Presionó play. Un suave siseo, luego la voz de su madre, clínica, compuesta. Sesión 6 con Naomi T., de 9 años. El paciente presenta terrores nocturnos recurrentes centrados en la habitación 4. Afirma que ve a un hombre alto en sus sueños, habla en rimas y usa un abrigo blanco. Luego, la voz de una niña. Dijo que tenía que quedarme en silencio, que era nuestro secreto. Si hablaba, vendría por mis ojos. Una pausa. Papeles deslizándose. Naomi, ¿quién es él? Un susurro. El que está en el espejo. Él observa desde el cristal. Gavin detuvo la cinta. Sus manos temblaban. Esto no era solo un caso antiguo de paciente. No era solo terapia. Su madre había estado persiguiendo algo, y lo que sea que encontró podría ser la razón de su desaparición. 13 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia. La luz de la mañana hizo que la casa se sintiera menos embrujada, pero no menos extraña. Gavin se sentó en el viejo estudio de su madre, rodeado de evidencia con la que no sabía qué hacer. Una taza de cerámica de la Escuela de Medicina Emory estaba junto a una cinta de casete etiquetada Paciente 004, Gabriel K. No había dormido, no podía. Las palabras en la grabación de Naomi seguían sonando en su cabeza. Dijo que tenía que quedarme en silencio o él vendría por mis ojos. Abrió la carpeta de transcripciones que había encontrado en la caja de metal. En la portada interna, Meera había pegado una nota escrita a máquina. St. Augustine Psiquiátrico. Notas no oficiales. Estas nunca debieron ser preservadas, pero la verdad tiene una forma de sobrevivir a su entierro. La carpeta era gruesa, cada página amarillenta en los bordes, impresa con el formato cuidadosamente espaciado de Meera, mecanografiada con un ritmo clínico. Los nombres estaban redactados, los pacientes reducidos a iniciales. Giró hacia la sesión 1. Paciente 004, Gabriel K. La fecha era 14 de octubre de 1987, justo 6 días antes del motín de pacientes que llevó al cierre del hospital. Transcripción sesión 1. Paciente 004, Gabriel K. Edad 11. Terapeuta doctora Meera Rowley. Configuración oficina C12. St. Augustine Psychiatric doctora Rowley. Hola Gabriel. Gracias por venir hoy. Gabriel, ¿puedo dibujar en su lugar? Doctora Rowley. Claro, pero mientras dibujas,
quiero hacerte algunas preguntas. Gabriel, no eres como él, tu voz es suave. Doctora Rowley, ¿a quién te refieres con él? Gabriel, ruidos inaudibles de garabatos. El hombre en la habitación 4, habla a través de las paredes. Doctora Rowley, Gabriel, la habitación 4 no está ocupada en este momento. Ha estado sellada durante meses. No hay nadie allí. Gabriel, él nunca se fue. Doctora Rowley, dijiste algo la última vez sobre el espejo. ¿Tiene que ver con la habitación 4? Gabriel, él vive detrás de él. Si dice su nombre en la oscuridad, él sale, pero solo si está solo. Doctora Rowley, ¿y alguna vez dijiste su nombre? Gabriel, con voz temblorosa. Una vez, cuando las enfermeras me encerraron allí durante la noche como castigo. Doctora Rowley, ¿qué pasó? Gabriel, me mostró su cara. Doctora Rowley, ¿puedes describirlo? Gabriel, no tiene ojos, solo huecos, y una sonrisa que nunca se mueve. Sus manos estaban mojadas, no como agua, como sangre que se ha lavado pero nunca se va. Doctora Rowley, silencio registrado. 12 segundos. Gabriel, quiero ayudarte, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Alguien te estaba lastimando en la habitación 4? Gabriel, sí, pero no solo a mí. Doctora Rowley, ¿quién más? Gabriel, los otros niños, los callados, los que nadie preguntó. Doctora Rowley, ¿recuerdas sus nombres? Gabriel, solo los que gritaban. Fin de la transcripción. Gavin cerró la carpeta y se reclinó hacia atrás. Las palabras se sentían radiactivas, demasiado peligrosas para tenerlas en sus manos. Si esto era real, si su madre había documentado esto en 1987, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué estas cintas y transcripciones no estaban en manos de la policía? Miró al otro lado de la habitación, hacia una estantería llena de revistas académicas, luego hacia la foto de su madre en el escritorio. Bata blanca, estetoscopio, mirada firme. ¿Por qué había mantenido esto oculto? Se levantó. Necesitaba aire. El pasillo crujió bajo sus pies. No había explorado el piso de arriba desde que llegó. La puerta del dormitorio de Meera estaba entreabierta. Dentro, la cama estaba perfectamente hecha. En la mesa de noche, una copia de El cuerpo lleva la cuenta, una botella de somníferos recetados sin abrir, y una lámpara que no se había encendido en años. Se encontró abriendo su armario sin saber por qué. Detrás de ella, cardigans y trajes perfectamente colgados. Algo crujió. Gavin alcanzó y sacó un sobremanila grueso con fotocopias de registros médicos. Cada uno estaba sellado. St. Augustine Children's Psychiatric Center, transferencia pendiente, fechado el 28 de marzo de 1989. Los hojeó. 6 nombres, 6 números de casos. Todos niños entre 7 y 13 años, cada uno listado para ser trasladado después del cierre del hospital. Y sin embargo, escrito con la letra de Meera en todos, nunca llegó. Sin seguimiento, sin alta, sin contacto familiar. Gavin tragó fuerte. Algo les había pasado. Algo en la habitación 4. Regresó al estudio. Volvió a abrir su cuaderno. Una entrada fechada solo meses antes de su desaparición. Le dio escalofríos. 5 de marzo de 2002. Todavía está en Savannah. Lo vi en la farmacia de Bull Street. Más viejo ahora, más lento, pero inconfundible. Kirsten Ball. Pensé que estaba muerto. Lo esperé, pero se esconde a plena vista bajo otro nombre. Creo que sabe que encontré las transcripciones, las grabaciones de Gabriel. Debo actuar con cuidado. Si desaparezco, Gavin, si estás leyendo esto, debes ir a la habitación 4. Ahí es donde comienza la verdadera historia. Habitación 4. Abrió su laptop y buscó cualquier cosa. St. Augustine Psychiatric Center, habitación 4, Gabriel K. Kirsten Ball. El hospital cerró oficialmente en 1989. El sitio fue demolido en 1993, reemplazado por una instalación de obras públicas. Nada sobre Wing D, nada sobre niños nunca dados de alta. Pero hubo un resultado, un obituario de 1990 para un niño llamado Gabriel Keller, de 13 años. Causa de la muerte, complicaciones debido a un trastorno convulsivo, cremado, sin fotografía,
sin familiares listados. Se congeló. Gabriel K. ¿Era él? Fue ahí donde enterraron la verdad. Mientras Gavin se sentaba en la oscuridad creciente, el reproductor de cintas a su lado emitió un siseo estático. No lo había tocado. El botón de rebobinado se activó solo. La cinta comenzó a sonar de nuevo. La voz de Gabriel, suave y temblorosa, dijo que si lo contaba, olvidaría de nuevo, que pondría las piezas en el orden equivocado. Los vellos en los brazos de Gavin se erizaron. Miró hacia la escalera. En algún lugar bajo capas de polvo y años de silencio, su madre había enterrado un secreto que nunca dejó de intentar exponer. Ahora era suyo. 14 de marzo de 2024. Ubicación: Savannah, Georgia. La oficina de registros públicos olía a pegamento y moho. Gavin estaba de pie debajo de los fluorescentes zumbantes del archivo del sótano, hojeando microfichas quebradizas con los dedos enguantados. Detrás del mostrador, una empleada mayor llamada Débora lo había observado con sospecha hasta que él explicó que estaba investigando el St. Augustine Children's Psychiatric Center para un proyecto documental. Eso parecía suavizarla. Ahora estaba sentado solo en una sala de lectura fría, con los ojos parpadeando entre páginas granuladas proyectadas en la pequeña pantalla. Cada pocos clics del dial, algo nuevo surgía. Recortes de noticias, informes hospitalarios, órdenes de mantenimiento, avisos de defunción. Cuanto más profundizaba, menos sentido tenía todo. El St. Augustine Children's Psychiatric Center abrió en 1964, una finca antebellum reconvertida en las afueras de Savannah, destinada a la rehabilitación psicológica a largo plazo de niños gravemente traumatizados. El hospital había operado tranquilamente durante casi 25 años. En octubre de 1987, se reportó un motín en el ala de los niños, específicamente en Wing. El papel que encontró Gavin estaba fechado el 21 de octubre de 1987, justo 2 días después del evento. Savannah Tribune: incidente en St. Augustine desencadena investigación. Tras una alteración reportada en el ala de las instalaciones de St. Augustine, varios pacientes y personal sufrieron heridas. Los detalles permanecen sellados por el Departamento de Bienestar Infantil. Fuentes cercanas a las instalaciones afirman que el disturbio se originó en la habitación 4, una celda de aislamiento acolchonada utilizada para pacientes violentos o suicidas. Los testigos dicen que la habitación fue encontrada en desorden, con espejos rotos y escrituras borrosas en las paredes. Ningún miembro del personal ha comentado si había un paciente dentro en ese momento. El psiquiatra principal del hospital, Dr. Kirsten Vale, emitió una breve declaración. La situación está bajo control. Se siguieron los protocolos de seguridad. El ala está siendo revisada para su renovación. Pero según otro artículo de febrero de 1989, el ala nunca se volvió a abrir. Luego vino el aviso de cierre oficial. St. Augustine Center cerrará debido a problemas de financiamiento. El hospital cesará operaciones inmediatamente. Se dijo que todos los pacientes serían transferidos a instalaciones fuera del estado, sin lista de destinos, sin historias de seguimiento, y nada sobre los 6 niños que Meera había marcado en sus transcripciones. De vuelta en el escritorio, Gavin anotó una línea de tiempo en su cuaderno. 1987, incidente en la habitación 4, motín. 1989, cierre total del hospital, informes vagos. 1990, Gabriel Keller declarado muerto, cremado. 2002, Meera Rowley desaparece después de dejar una nota críptica. 2024, caja de metal descubierta. Grabaciones, transcripciones, diario. La habitación 4 referenciada repetidamente siempre en el centro. Se frotó las sienes. ¿Qué había en esa habitación? Llamó a la oficina de zonificación del condado de Chatham para preguntar sobre los permisos de demolición para la propiedad del hospital. La mujer en la línea fue útil. Dijo que la demolición fue autorizada en 1993 y el nuevo edificio de obras públicas se levantó un año después. ¿Sabe si la fundación fue completamente retirada?, preguntó Gavin. Hubo una pausa. Luego, bueno, no toda. Mantuvieron el subsuelo demasiado profundo para retirarlo sin dañar propiedades cercanas. Lo sellaron con concreto y dejaron el resto enterrado. ¿Sellado? Sí. Totalmente inaccesible,
a menos que alguien haya encontrado una forma de entrar. Gavin condujo hasta el antiguo sitio del hospital esa tarde. La instalación de obras públicas parecía estéril y utilitaria. Fachada gris, cerca de alambre, camiones municipales en el estacionamiento. No quedaba nada de la finca original, ningún ladrillo viejo, ninguna puerta cubierta de hiedra, solo asfalto y bloque de cemento, pero algo en el lote trasero se sentía mal. Una fila de árboles estaba alineada extrañamente, como si estuvieran plantados para esconder algo. Más allá de ellos, una pendiente descendía hacia un hueco sombreado en el paisaje. Un parche de tierra estaba ligeramente elevado, cubierto de césped quebradizo. Saltó la cerca trasera y cayó en el hueco. No había señales ni advertencias, pero cuando pateó la tierra, sonó diferente. Hueco. Se agachó y despejó un parche de hojas secas. Debajo de ellas, concreto, apenas visible, con líneas débilmente grabadas. Luego lo vio, un símbolo, descolorido y superficial, pero inconfundiblemente tallado en la losa. Un número 4 circundado 2 veces. Habitación 4. Se sentó allí durante un largo momento, el corazón latiendo con fuerza, mirando la puerta enterrada. No trató de abrirla. Parecía sellada, y aunque no lo estuviera, no sabía qué podría haber abajo, pero confirmaba lo que Meera había escrito en sus notas. La habitación es real. La habitación sigue aquí. Mientras se levantaba para irse, notó algo más cerca. Un fragmento de espejo roto, medio enterrado en el suelo. El cristal estaba agrietado, pero brillaba con la luz que se desvanecía. Lo giró en su mano, grabado toscamente en la parte posterior con algo que parecía óxido o sangre seca. Te sigo viendo. Lo dejó caer. De vuelta en la casa, Gavin no podía quedarse quieto. Abrió el grabador de su madre y cargó la siguiente cinta. Sesión 2. Gabriel K. La grabación comenzó en medio de la conversación. Doctora Rowley, cansada. Hablemos sobre las paredes. Gabriel, ¿qué hay detrás de ellas? Gabriel Plan, los que faltan, ya no gritan. Doctora Rowley, ¿a dónde van? Gabriel, él los lleva a la habitación rosa. Allí es donde hace las películas. Gavin se congeló. La habitación rosa. Doctora Rowley, ¿qué tipo de películas? Gabriel, el tipo en el que nadie mira con ambos ojos abiertos. Doctora Rowley, ¿quién es él? ¿Puedes decir su nombre? Gabriel, después de una larga pausa. Solía pensar que era un doctor, pero no creo que los doctores deberían sonreír así cuando lastiman a las personas. Gavin expulsó la cinta, las manos temblando, las paredes, el espejo, los niños desaparecidos. Todo estaba conectado. Meera no había estado paranoica. Ella había descubierto algo más grande que un hospital psiquiátrico fallido, algo enterrado profundamente, literal y figurativamente. Los niños no habían sido transferidos, los habían silenciado, y alguien todavía estaba ahí afuera asegurándose de que la verdad permaneciera enterrada. 15 de marzo de 2024. Ubicación: Savannah, Georgia. La cinta susurró antes de que comenzaran las voces. Gavin se sentó en el estudio oscuro, las ventanas cerradas contra el ruido del mundo exterior. Un bloc de notas estaba frente a él, aunque su mano había dejado de escribir. El reproductor de cintas hizo clic suavemente mientras reproducía el siguiente rollo de la colección de Meera. Sesión 7. Naomi T. La voz de la niña llegó al principio débil, luego más clara a medida que el grabador ajustaba los niveles. No sonaba más vieja de 8 años, nerviosa, distraída. Naomi, en voz baja, ¿tengo que hablar de eso? Doctora Rowley, solo lo que recuerdes. Naomi, no más que eso. Naomi, estaba oscuro. Recuerdo eso. No me gustaba el olor. Doctora Rowley, ¿qué olor? Naomi, la habitación, la alfombra, estaba pegajosa y había música, como un piano de juguete. Doctora Rowley escribiendo. ¿Dónde estabas cuando escuchaste la música? Naomi, en la habitación rosa. Doctora Rowley, paredes rosas como pintura. Naomi, no, papel tapiz con castillos. Había una cámara en un palo largo. La luz roja parpadeaba cuando grababa. Los dedos de Gavin se apretaron en un puño. Esto no era solo una sesión psiquiátrica. Esto era evidencia. Un niño recordando una preparación. Una cámara. Una luz roja parpadeando. Algo filmado. Algo repetido. Doctora Rowley suavemente. ¿Había alguien más en la habitación contigo? Naomi. El hombre con las llaves. Doctora Rowley. ¿Puedes describirlo? Naomi. Llevaba blanco,
pero no como tú, no como un doctor. Su abrigo era demasiado largo y sucio. Siempre sonreía, pero no sonreír feliz, como si supiera una broma que yo no. Hubo una pausa en la cinta, papeles deslizándose, luego un sonido. Gavin se sentó más erguido. Era débil, pero inconfundible. Una voz masculina, baja y retumbante, no los espejos. Voz masculina, distante, ininteligible. Cierra la puerta. Naomi alarmada. Eso es él. Esa es su voz. Doctora Rowley, sorprendida. Naomi, estamos solos. Eso no fue. La cinta se cortó abruptamente, estática, luego silencio. Gavin miró el grabador. Esa voz, quienquiera que fuera, no había sido parte de la sesión. No había sido Naomi. No había sido Meera. Y el pánico en la voz de Naomi había sido real. Rebobinó y escuchó de nuevo. La voz estaba distorsionada, como si viniera de otra habitación o grabada sobre algo más. Pero estaba ahí. Cierra la puerta. Le recorrió un escalofrío por la espalda. Miró hacia abajo, a la libreta de Meera de la sesión, mantenida ordenadamente en la misma carpeta. Ella había escrito una frase debajo del nombre de Naomi. Ella lo escucha también. No estoy sola en esto. Esa noche, Gavin hizo algo que no había hecho en años. Soñó con espejos. Era un niño nuevamente, descalzo sobre un frío suelo de baldosas, de pie en un pasillo blanco que se extendía en todas direcciones. Al final del pasillo, una puerta con el número negro 4, y el suave sonido de un piano de juguete tocando una nana rota. Cuando intentó tomar la manija de la puerta, vio su reflejo en un espejo que no había estado allí antes. Excepto que no era él. No exactamente. El niño en el reflejo se parecía a él. Mismos ojos, misma cicatriz en la mejilla, pero su sonrisa era demasiado amplia, demasiado deliberada. Sus labios se movían, aunque Gavin no oyó palabras. Se despertó con un jadeo, empapado en sudor. El cuaderno de Meera seguía abierto sobre su pecho. Al día siguiente, llevó las cintas a Jameson Audio, una tienda local de restauración de archivos. Le dijo al técnico, un tipo con coleta llamado Rafe, que las grabaciones eran parte del archivo académico de su difunta madre. Rafe parecía escéptico. ¿Seguro que quieres digitalizar esto? No son solo listas de compras, amigo. Estoy seguro, dijo Gavin. Está bien, pero si algo suena ilegal, me lo dirás, dijo Gavin rápidamente. Por favor, solo trátalo como evidencia. Rafe aceptó. Gavin dejó las cintas y regresó a la casa. Una sensación creciente dentro de él, que no podía sacudirse. Necesitaba respuestas más rápido de lo que la máquina de cintas podía darlas. Regresó al diario de Meera. Abril de 2002. Gabriel Kahn nunca fue cremado. El registro de la funeraria fue falsificado. El niño enterrado en esa caja no era él. Tengo razones para creerlo. El doctor Vale falsificó su muerte. Encontré nuevo material mal etiquetado en los archivos estatales. Claramente filmado dentro de la habitación 4. Mismas paredes rosas, misma configuración que Naomi describió. No puede ser coincidencia. Él sigue filmando o alguien lo está haciendo. Los muebles son diferentes. La niña es diferente, pero la sonrisa en su rostro es la misma. Luego una línea subrayada con tinta gruesa. Él sigue observando. Gavin recordó el espejo, el que encontró cerca de la puerta sellada en el antiguo hospital, grabado en la parte posterior. Te sigo viendo. Condujo de vuelta esa noche, linterna en mano, y estacionó más allá de la línea de árboles. El cielo estaba nublado, sin luna. Los árboles susurraban en un viento inquieto. Gavin caminó hasta el claro. La losa elevada de concreto se veía exactamente igual, pero algo en el aire había cambiado, más frío, más quieto, como si el mundo contuviera el aliento. Se agachó y trazó el 4 tallado con los dedos. Luego notó algo más. Escondido debajo del borde del concreto, casi oculto por las enredaderas, un pequeño lazo metálico, como el mango de una puerta atrapada. Tiró de él. No se movió. Pero ahora sabía que no era solo una fundación. Era una tapa. Había una forma de entrar. De vuelta en casa, su teléfono vibró. Un mensaje de Rafe en Jameson Audio. Amigo, tienes que escuchar la cinta 9. Llámame ahora. Gavin marcó. Rafe contestó en el primer timbre, voz baja. Cinta 9. No me dijiste que esto era real. Esa es la voz de tu madre.
pero no está hablando con un paciente. ¿Qué quieres decir? Está discutiendo con alguien. Es mayormente de un solo lado, pero hacia el final, hay una respuesta. Un hombre dice algo sobre que la habitación 4 fue necesaria. Luego ella grita. Luego la cinta se corta. ¿Es él? ¿Podría ser Vale? No lo sé. Pero quien quiera que sea, ella lo conocía, lo temía, y lo grabó de todos modos. ¿Puedes enviarme el archivo? Ya lo estoy subiendo. Pero Gavin, lo que sea en lo que tu madre se metió, no era solo una doctora, era una testigo. ¿De qué? Algo que no querían que recordara. 16 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia. Había 6 nombres en el cuaderno de Meera. Gavin los había copiado la noche anterior, cada uno listado bajo el encabezado de alta no registrada. A la de al lado de cada uno había un número de caso, una ID de paciente, y la misma nota en la mano de Meera. Sin registro de transferencia, sin registro de alta, sin certificado de defunción. Los niños habían desaparecido, al igual que Meera. Gavin comenzó su búsqueda en la oficina del médico forense del estado en el centro. Después de esperar casi una hora, se reunió con una archivista forense cansada llamada Leona Ellis, que llevaba un suéter y gafas gruesas, y parecía siempre 2 tazas de café detrás del horario. Estoy tratando de encontrar información sobre 6 niños, le dijo Gavin. Todos eran pacientes en el St. Augustine Children's Psychiatric Center entre 1987 y 1989. No hay registros de ellos después del cierre de las instalaciones. ¿Nombres?, preguntó ella, mientras abría el sistema de archivo. Los leyó cuidadosamente. Gabriel Keller, Naomi Talbot, Elsie Vega, Sael Carver, Dorian Ames, Lee Randall. Leona los escribió uno por uno. Solo uno de ellos dio un resultado. Naomi Talbot Dodie, 4 de abril de 1996. Lugar de la muerte, unidad de almacenamiento, condado de Camden. Causa, descomposición. El cuerpo fue encontrado en una maleta. Identidad confirmada a través de registros dentales. La boca de Gavin se secó. Espera, ¿qué? Leona sacó el archivo. Sí. Parece que sus restos fueron encontrados en una unidad de almacenamiento largamente abandonada. El propietario había incumplido con los pagos. La abrieron y se detuvo. Bueno, ¿no quieres leer la autopsia? Pobre chica, apenas tenía 13 años. Gavin sí leyó la autopsia. Tenía cicatrices quirúrgicas, una clavícula rota, curada, una fractura de una curada en el brazo izquierdo, y dentro de su estómago había fragmentos de papel tapiz rosa. Las notas indicaban que la escena contenía un trípode, cintas VHS y un tocador de tamaño infantil cubierto de purpurina y brillo labial. La habitación rosa, pensó Gavin, era real. Le preguntó a Leona, ¿alguien fue acusado? Ella negó con la cabeza. El caso se enfrió. Nunca lo vincularon con nadie. Dijeron que la maleta no tenía huellas dactilares, ni grabaciones de vigilancia, ni sospechosos. ¿Qué pasó con las cintas? Sus ojos se entrecerraron. Selladas por el Estado. El caso se consideró demasiado sensible. El juez ordenó que se archivaran indefinidamente. Probablemente estén enterradas en algún casillero de evidencia. ¿Puedo acceder? No sin una orden judicial, dijo ella, o una placa. Más tarde esa tarde, Gavin estaba sentado en el estudio de Meera, sacando cajas del armario del pasillo. Una de ellas estaba etiquetada Naomi restringida. La abrió con esfuerzo. Dentro había 8 fotografías, todas Polaroids, todas granuladas, todas claramente tomadas dentro del mismo espacio. La habitación rosa era casi como un set. Cada imagen mostraba a una niña diferente, ninguna de ellas sonriendo, todas alrededor de la misma edad, entre 9 y 12 años. Estaban sentadas al borde de una cama infantil con sábanas con volantes y unicornios de peluche. Algunas llevaban vestidos de princesa, otras se sentaban en trajes de baño que parecían elegidos deliberadamente para parecer adorables. Gavin sintió que la bilis subía a su garganta. En el fondo de una foto había un espejo, y en su reflejo, apenas visible, estaba un hombre alto con bata blanca, de pie a un lado, su rostro borroso pero sonriendo. Abrió otro archivo en la caja. Estaba etiquetado como registro de video de paciente volumen 8, Lee Randall. Una transcripción de la sesión, notas del video,
Inicio de la cinta. Código de tiempo 00-344. Lee entra en cuadro visiblemente desorientada. Lleva una sudadera rosa y pantalones de pijama. El cabello está mojado. Voz fuera de cámara. Lee, mira el espejo. Dime qué ves. Lee, asustada. No quiero. Voz. ¿Necesitas hacerlo o regresaremos a la habitación 4? Lee empieza a llorar. Voz. Eres una buena chica, ¿verdad? Lee asiente, apenas audible. Sí, doctor. Val. Gavin cerró el archivo de golpe. El nombre Dr. Val. Volvió a llamar a Jameson Audio. Rafe contestó. ¿Alguna novedad con la cinta 9, amigo? Rafe dijo, solo estoy a mitad de camino digitalizándolas, pero esa es diferente. No es terapia, es vigilancia. ¿Alguien dejó el grabador encendido durante una confrontación? ¿Entre quién? Meera y alguien más. Definitivamente un hombre. Hacia el final, él dice algo como, la habitación 4 fue necesaria. Ya estaban rotos de todos modos. Luego Meera grita. Suena como un forcejeo. Luego silencio. ¿Puedes aislar la voz? ¿Limpiarla? Lo estoy intentando, pero está degradada. Esto fue grabado sobre algo, tal vez incluso intencionalmente grabado encima. ¿Qué quieres decir? Creo que alguien trató de borrar la grabación original. Trabajo desordenado. Hay fragmentos de un audio más antiguo de Bach. Voces de niños. Tal vez. Voy a intentar recuperarlas. Gavin asintió aunque Rafe no podía verlo. Sigue adelante. Esa noche, Gavin visitó la biblioteca pública de Savannah. Había un nombre que no había buscado directamente. Dr. Kirsten Vale. No esperaba nada, pero apareció un artículo archivado de 1993. Psiquiatra retirado sobrevive a un incendio en su casa. Dr. Kirsten Vale, de 67 años, ex del ahora defunto St. Augustine Children's Psychiatric Center, fue rescatado de su residencia en Midway después de que un aparente incendio eléctrico dañara el sótano y el nivel inferior. No se reportaron heridas. El doctor declinó hacer comentarios. Los vecinos indicaron que vivía solo y rara vez salía de la propiedad. El incendio fue considerado accidental, sin seguimiento, pero una búsqueda de propiedad mostró que la casa en Midway aún estaba registrada bajo una empresa fantasma vinculada a Val, aún en pie, aún ocupada. Gavin se levantó, el corazón golpeándole. Si Vale estaba vivo, si nunca se le había acusado, si todavía estaba aquí, entonces la advertencia de Meera no era un recuerdo, era una pista, y alguien tenía que seguirla. 17 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia. El diario era diferente a los demás. Gavin lo encontró escondido detrás del radiador en el dormitorio de Meera, entre llaves viejas de la casa y una libreta legal quebradiza. No era uno de sus cuadernos negros habituales. Este era más pequeño, encuadernado en cuero rojo con una delgada correa que lo mantenía cerrado. No tenía etiqueta ni fechas en la portada, pero la primera página contenía solo una frase escrita en la apresurada y inclinada letra de Meera. Si estoy muerta, es porque recordé demasiado. Había llenado las páginas a mano. A diferencia de sus notas formales de caso, estas entradas eran crudas, no filtradas, confesionales. No había tenido la intención de que nadie las leyera, ni Gavin, ni la Junta, ni siquiera su propio terapeuta. Pero ahora, eran todo lo que quedaba de su voz. 3 de enero de 2002. Pensé que las imágenes se desvanecerían con el tiempo, pero no lo han hecho. Se han agudizado. Veo la cara de Naomi cuando cierro los ojos. Oigo la voz de Gabriel cuando la casa se acomoda. Sé que debería dejarlo ir, pero no puedo. No hasta saber qué realmente pasó en la habitación 4. 22 de enero de 2002. Están mintiendo. El Estado, las familias, los registros de transferencia. He encontrado avisos de defunción de niños que nunca fueron enterrados. Tumbas vacías, recibos de cremación falsificados. Lee Randall fue reubicada a una instalación en Vermont, pero el registro de Vermont no tiene registro. Simplemente desapareció, al igual que los demás. 5 de febrero de 2002. Lo vi hoy. Val estaba caminando pasto de un café en Bull Street y vi su reflejo en el vidrio. Él ahora está más viejo, más lento, pero esa cojera sigue siendo la misma. La postura, los ojos. Todavía vive en Midway, la misma casa. Lo seguí, no me vio. 28 de febrero de 2002. Me colé. Sé que fue ilegal,
pero la puerta lateral estaba desbloqueada. No pude detenerme. El sótano sigue allí, la misma distribución que el ala del hospital, los mismos azulejos, la misma iluminación. Lo reconstruyó. La habitación 4 está debajo de su casa. 3 de marzo de 2002. Él sigue grabando. Había cámaras montadas activas. Vi una cama con sábanas rosas. Un espejo apoyado contra la pared. Tomé fotos. Tomé una de sus cintas etiquetadas, volumen 962. No la vi, no pude, pero la tengo. Y si desaparezco, es prueba. 5 de marzo de 2002. Sabe que alguien entró en mi estudio. No un robo, nada robado, solo movido. Levemente, como si quisiera que supiera que habían estado allí. Me está advirtiendo, pero no tengo miedo. He mantenido todo escondido en el ático. Gavin, si estás leyendo esto, la escritura terminó a mitad de la frase. Gavin se sentó en el borde de la cama de Meera, el diario pesado en sus manos. No estaba respirando. Ella había visto la habitación. Había estado dentro de la casa y había robado una de las cintas de Val, volumen 962. Corrió al armario y abrió todas las cajas de almacenamiento, apartó carpetas de archivos y bobinas de casetes. No estaba allí, pero luego, entre un par de abrigos de invierno en una bolsa de lavandería, lo sintió. Una cinta VHS sin etiqueta, envuelta en papel. Despegó la nota que Meera había garabateado y metido dentro del envoltorio. Si veo esto, nunca dormiré de nuevo. Pero si otra persona lo ve, tal vez finalmente me crea. Solo había un VCR en la casa, una vieja unidad SARP todavía conectada al televisor pequeño en la habitación de huéspedes. Gavin la encendió. La pantalla parpadeó con estática. Insertó la cinta. La imagen comenzó con barras de color, luego un sello de tiempo. 19 de febrero de 2002, 9:04 de la noche. Apareció una habitación. Paredes acolchonadas, cortinas rosas, un colchón de tamaño infantil en el centro. Juguetes esparcidos, arreglados de manera antinatural. Luego entró una niña en el cuadro. No podía tener más de 10 años, pálida, vestida con un vestido floral, su rostro inexpresivo. Un hombre la siguió. Llevaba bata blanca. Su rostro permaneció justo fuera del cuadro. Se agachó a su lado, hablando en voz baja. Gavin subió el volumen. ¿Recuerdas las líneas que practicamos? La niña asintió lentamente. Sí, doctor. Val comenzó a hablar en un tono plano y ensayado. Palabras que sonaban más como un monólogo memorizado que una conversación. Frases sobre obediencia, silencio, amor, toque. Luego la cámara hizo un leve zoom y la mano de Val entró en el cuadro. Se movió hacia su hombro. Gavin expulsó la cinta. Su estómago se retorció. Corrió al baño y vomitó. Cuando regresó, envolvió la cinta en 2 capas de plástico y la selló en una bolsa Ziploc. Luego la colocó en el congelador. No quería que estuviera a la vista. No quería que estuviera en su mundo. Esa tarde, volvió al diario de Meera. Cerca del final, había un sobrepegado a la portada con una etiqueta en letras mayúsculas. Para Gavin, solo si no estoy. Dentro había 3 artículos. Una copia de su licencia médica anotada con notas legales. Una cinta de casete etiquetada como confesión para Gavin. Una foto de Gavin a los 5 años con una bata de hospital sentado en un pequeño banco acolchonado. Detrás de él, la pared mostraba el número 4C. Gavin la miró, el sudor frío brotando por su columna. Apenas recordaba ese momento. Una imagen vaga, una canción de fondo, el eco de un pasillo y alguien tarareando. Cargó la cinta en el reproductor. La voz de Meera llenó la habitación. Calmante, resuelta, teñida de agotamiento. Gavin, si estás escuchando esto, significa que no lo logré. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Fuiste uno de ellos. Te trajeron a St. Augustine con un diagnóstico falso. Dijeron que estabas experimentando episodios disociativos después de la muerte de tu padre. Pero yo sabía, vi las señales. Vi lo que Vale estaba haciendo. Y cuando te vi en esa habitación, Gavin, no pude respirar. Te saqué del registro. Alteré tus archivos. Borré las sesiones. Borré la habitación 4 de tu memoria usando las mismas técnicas que él usaba con nosotros. Me dije que lo hacía para protegerte, pero tal vez era cobardía. Tal vez no podía soportar saber lo que le hizo a mi hijo. Dejé una parte de ti en la oscuridad. Lo siento mucho,
pero es hora de recordar. Gavin se sentó en silencio. La habitación 4 no era solo un misterio en el que había tropezado. Era parte de él. La memoria no se había ido, solo estaba enterrada, y ahora estaba abriéndose paso nuevamente hacia la superficie. 18 de marzo de 2024. Ubicación: Midwa, Georgia. El camino hacia Midwa estaba bordeado de cipresales y niebla. Gavin no le había dicho a nadie a dónde iba, ni a Rafe, ni a Leona, ni siquiera a la mujer en el mostrador del motel donde se había quedado la noche anterior. Con el diario de Meera apretado como una Biblia contra su pecho, solo condujo hacia el sur, hacia el nombre que Meera había escrito una y otra vez en sus notas: Tirstenval. Su GPS lo dirigió fuera de la autopista 17 hacia un loop residencial agrietado rodeado de robles vivos y buzones decadentes. En el borde del callejón sin salida, detrás de unas malezas crecidas y una puerta de hierro que se inclinaba hacia la izquierda sobre sus bisagras, se erguía una casa de 2 pisos con las paredes blancas peladas y las ventanas oscurecidas. El tipo de casa que no debería seguir de pie, el tipo que sabe cómo esconderse. Un cartel descolorido cerca de las escaleras delanteras decía Tale, MD, práctica privada, con letras deslavadas por el sol. Gavin estacionó a una cuadra y se acercó a pie, la cámara guardada en su bolsillo y el grabador de casetes de Meera en la mano. El porche crujió bajo su peso. No había luces adentro, ningún cartel de seguridad. Llamó. Nadie contestó. Llamó de nuevo. Doctor Vale. Nada. Justo cuando iba a irse, algo en la ventana se movió, una sombra o una cortina que se movía, y luego la puerta principal se abrió. Un hombre estaba allí, alto, delgado, con el cabello blanco peinado hacia atrás, manos pálidas y veteadas. Sus ojos azules estaban nublados por la edad, pero demasiado agudos para estar ciego. ¿Sí?, preguntó. Su voz era como papel seco. Estoy buscando al doctor Val. Yo soy él, dijo el hombre. Gavin parpadeó. No esperaba que fuera tan fácil. Mi nombre es Gavin Rowley. Meera Rowley era mi madre. La boca de Vale no se movió. Luego lentamente. Recuerdo a Meera. Desapareció en 2002. Lo sé. Eso detuvo a Gavin en seco. Necesito hacerte algunas preguntas, dijo. Vale lo estudió durante un largo momento. Luego se apartó. 5 minutos, no más. La casa olía a cedro, a camper, y a algo más viejo, algo metálico. Una escalera subía a la izquierda. Fotos colgaban torcidas en la pared. Gavin alcanzó a ver destellos de fotos en blanco y negro de la escuela de medicina, premios, un certificado olvidado de Emory fechado en 1961. No me interesa dar entrevistas, dijo Vale, guiándolo hacia una pequeña sala llena de libros cubiertos de polvo. No soy un reportero. Entonces, ¿qué eres? Gavin sacó una foto, la que había tomado Meera del congelador. La habitación rosa, la niña, el espejo borroso, la sonrisa de Vale. ¿Niega que sea usted? Vale miró la foto durante 10 segundos completos. Luego, no deberías haber venido aquí. Encontré las cintas, dijo Gavin. Encontré la habitación 4. Encontré lo que hiciste. Y lo sé. Se detuvo. No quería decirlo en voz alta. No quería creerlo. Los ojos de Vale se entrecerraron. No sabes nada. La voz de Gavin bajó. Me tomaste, ¿verdad? Cuando era niña. Silencio, luego un susurro. Solo eras otro archivo, no diferente de los demás. La sangre de Gavin se heló. ¿Entonces lo admites? No. Vale se levantó a su altura completa. Ya estoy cansado de pretender que olvido cosas. Gavin se levantó temblando y se dio la vuelta para irse. Tenía lo que necesitaba. Una voz, un rostro, una confesión. Pero cuando llegó a la puerta, Vale habló nuevamente, su tono calmado, controlado. ¿Quieres saber por qué comenzamos la habitación 4? Gavin se congeló. No se trataba de placer, se trataba de control. La mente es un mapa, uno frágil. Los niños, especialmente, sus líneas se difuminan fácilmente. Puedes trazar nuevos caminos, desvíos, salidas alternativas. Los torturaste, dijo Gavin. No,
dijo Vale. Los rehacemos. Se acercó más. Algunos olvidaron quiénes eran. Otros se convirtieron en lo que necesitábamos que fueran. Gavin abrió la puerta. Vas a ir a prisión. Entonces te sugiero que te apures, dijo Vale. Puede que no viva lo suficiente para el juicio. Gavin se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Esa noche condujo de vuelta a Savannah. Llamó al detective Joseph Morrison, un nombre que Meera había escrito en su diario como el único policía que escuchaba. Dejó un mensaje de voz. Detective Morrison, tengo algo. Creo que soy el niño de la habitación 4. Creo que mi madre fue asesinada por el hombre que la construyó. Tengo cintas, fotos, una confesión. Luego más suave. Creo que necesito ayuda. A la mañana siguiente, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Número desconocido. Archivo de audio adjunto. Asunto. Habitación 4. Pista de recuperación. Lo abrió. Era la voz de su madre grabada en su calma cadencia terapéutica. Gavin, si estás escuchando esta pista, significa que he comenzado a restaurar las piezas. Puede que experimentes náuseas, desorientación, memoria borrosa. Eso es normal. Estuviste dentro de la habitación 4. Te hicieron olvidar, pero vamos a recordar juntos. Estoy aquí. No te dejaré. No esta vez. Luego vino música, software, metálico, un piano de niño, la nana, la que estaba en su sueño, y luego una segunda voz, pequeña, aguda, la suya propia. Mamá, ¿puedo salir ahora? 19 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia. El espejo era pequeño, no más que un espejo de mano. Gavin lo había encontrado en el fondo de una caja etiquetada como herramientas de sesión, recuerdo sensorial. La mayoría de los artículos dentro eran ordinarios. Una pelota antiestrés, un metrónomo, una botella de aceite de lavanda, pero el espejo era diferente. En la parte posterior, escrito con la inconfundible letra de su madre, usado con Gavin, julio de 1990. Prueba fallida. La fractura de la memoria empeoró. No repetir. Miró su reflejo. Se veía cansado, pálido, con sombras oscuras debajo de los ojos. Pero detrás de la superficie, algo brillaba, una distorsión que no podía nombrar. Levantó el espejo a nivel de los ojos. Por un momento, pensó que vio a otra persona. No un fantasma, no un extraño, sino el mismo, más joven, un niño con bata de hospital, ojos grandes, en silencio. Luego la imagen volvió a su lugar. Estaba solo en la habitación nuevamente. Al día siguiente, Gavin regresó a Jameson Audio. Rafe lo esperaba detrás del mostrador, con los auriculares todavía puestos sobre un oído. Lo limpié, dijo Rafe, levantando una memoria USB. Cinta 9. Conseguí la voz. Mejor que eso, dijo Rafe, bajando la voz. Hay video. Gavin parpadeó. ¿Qué? Tu madre estaba grabando, no solo audio. Las últimas 5 cintas, ella misma estaba filmando. El audio que escuchamos es de la noche en que confrontó a Vale, la misma noche en que desapareció. Lo vieron juntos en la sala de atrás. La pantalla parpadeó y cobró vida. Meera estaba sentada en un sofá en su estudio. La noche fuera de la ventana. Un reloj sobre la repisa de la chimenea marcaba las 9:17 de la noche. Kirsten, no puedes reescribir esto, dijo ella. No puedes borrarlos a todos. Fuera de cámara, una voz masculina respondió. Borré lo que necesitaba ser borrado. Tomaste a mi hijo. Lo devolví. La cámara se sacudió ligeramente como si alguien la golpeara. Meera se levantó caminando. Lo rompiste. Silencio. No fue el primero, respondió Val. Sabías lo que estábamos haciendo. Aprobaste los horarios de sedación. Leíste los archivos. No te atrevas. Solo te volviste en mi contra cuando él se convirtió en uno de ellos. El video cambió. Meera corrió hacia adelante, agarrando la cámara. El cuadro se cortó. La pantalla se apagó. Rafe pausó el video. Eso es todo. Última imagen. Gavin se quedó congelado. Mi madre fue parte de esto. Rafe no respondió. No hacía falta. De vuelta en la casa de Meera, Gavin encontró un cajón en su viejo escritorio etiquetado como 1990 interno. Dentro había correos electrónicos, memorandos, informes mecanografiados, en su mayoría redactados, pero el significado era claro. Meera había trabajado con Vale durante casi un año. Después de la muerte de su padre, ella tomó un sabático,
y durante ese tiempo, se unió al programa de estudio de regresión conductual dentro de St. Augustine. La habitación 4 no era solo una celda, era un laboratorio, y ella había ayudado a diseñar. Dijeron que estábamos tratando el trauma. Meera había escrito en un memorando que estos niños estaban demasiado rotos para funcionar, que la regresión podría ayudarlos a reformatearse, comenzar de nuevo. Lo creí hasta que trajeron las cámaras. En su diario, otra entrada destacó: era madre de día y técnica de noche, viendo a otros niños gritar mientras el mío dormía al final del pasillo. Pero el peor momento fue darme cuenta de que no sabía cuándo dejó de ser mío. Cuando lo dejé ir, cuando dejé que Vale lo tomara, Gavin se sentó solo en el suelo. Su infancia no solo se había perdido, había sido diseñada. Recuerdos fabricados, diagnósticos falsos, historias falsas sobre por qué mordió al perro del vecino, por qué no habló durante meses, por qué odiaba los espejos. El trauma no fue aleatorio, fue instalado. Su teléfono sonó, número desconocido. Casi no contestó. Señor Rowley, dijo una voz. Soy el detective Morrison. Recibí tu mensaje. Gavin exhaló. Encontré a él. Val. Sí. Hubo una pausa. Necesitas encontrar, dijo Morrison. Necesitamos hablar cara a cara, no por teléfono. ¿Cuándo? Ahora. Ya voy para allá. 10 minutos después, Morrison estaba en el porche de Gavin, su abrigo de trench salpicado de lluvia. Era más viejo de lo que Gavin esperaba. A finales de los 50, tal vez 60, pero con los ojos agudos, su placa visible, su voz firme. Antes de hacer cualquier cosa oficial, dijo Morrison, necesito que respondas algo honestamente. ¿Está bien? ¿Recuerdas haber estado en la habitación 4? Gavin dudó. Recuerdo espejos, un piano, paredes rosas y un hombre cuya sonrisa no cambiaba. Morrison asintió lentamente. Entonces te creo. Sacó una carpeta y se la entregó. Dentro había fotos de la escena del crimen, no del hospital, no de la habitación rosa, de una reciente redada, una casa de 2 pisos en el campo de Georgia. El sótano había sido convertido en una réplica casi idéntica de la habitación 4. Una niña había sido rescatada, edad 11, condición estable. Estaba dibujando fotos de un hombre al que llamaba el doctor del espejo. Lo siento, dijo Morrison, pero no fuiste el último. Gavin sintió que el suelo se movía debajo de él. Había pensado que esto era historia, una bóveda sellada, pero todavía estaba pasando en algún lugar, a alguien más. ¿Tienes la evidencia?, preguntó Morrison. Gavin asintió. Sacó la memoria USB, las cintas de casete, el diario de Meera y las fotos. La expresión de Morrison se oscureció mientras examinaba cada una. Esto es suficiente para enterrarlo, dijo. ¿Y los otros? ¿Qué otros? Morrison miró hacia arriba. ¿Crees que Vale construyó esto solo? 20 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah y Midway, Georgia. Lo primero que Gavin notó fue la humedad. Incluso con los deshumidificadores rugiendo en el pasillo, el aire del sótano dentro de la casa en Midway se pegaba a su piel. Olores tenues flotaban hacia arriba. Lejía, madera vieja, polvo, y algo metálico debajo de todo eso. El detective Morrison caminaba delante de él, el haz de luz de la linterna cortando el cemento y el polvo. ¿Estás seguro de que puedes con esto?, le preguntó por encima del hombro. Necesito verlo, dijo Gavin. Está bien, dijo Morrison. Solo prepárate. Es un espacio construido para el acondicionamiento, no para la curación. La puerta al final de las escaleras estaba cerrada con llave, triple cerradura, reforzada desde adentro. Morrison sacó la llave. La encontramos en el bolsillo del abrigo de Val. La primera cerradura giró, luego la segunda, luego un fuerte clic final cuando la puerta se soltó. Entraron y la respiración de Gavin se detuvo en su garganta. La habitación 4 era real. Era idéntica a lo que había visto en las cintas. Paredes acolchonadas con paneles de espuma rosa suavizados lo suficiente como para ocultar las restricciones subyacentes. Una cama pequeña en el centro de la habitación con sábanas de princesas de dibujos animados como un escenario. Un espejo de cuerpo entero montado en un lado rodeado de pequeñas luces LED. Un tocador infantil intacto lleno de bálsamo labial con purpurina, cepillos y joyería de plástico. Pero no era solo una habitación. Era una réplica, una reproducción, un ambiente preservado escenificado como un museo de dolor. Al otro lado,
Morrison señaló hacia la puerta de un armario. La encontramos allí. La niña, Gavin no habló. No pudo. Por aquí, dijo Morrison en voz baja. Entraron en el corredor trasero detrás de un panel oculto. Allí, a lo largo de la pared de cemento, había 4 monitores de vigilancia, todos conectados a una grabadora con superposiciones de marcas de tiempo. Cada monitor mostraba un ángulo diferente de la habitación. Cada uno tenía interruptores etiquetados. Cam 1, espejo, Cam 2, cama, Cam 3, entrar, Cam 4, esquina superior. Morrison pasó por el archivo. El metraje tenía la marca de fecha del 12 de marzo. Menos de una semana atrás. Una niña de no más de 10 años estaba sentada en la cama en silencio, con las manos dobladas cuidadosamente. Miraba el espejo. Le habló. Papá dice, no parpadees cuando la luz esté encendida. Gavin apartó la mirada. En una mesa cercana, había una pila de DVDs apilados ordenadamente en fundas de papel. Sesión 1042, Ava M sesión 1120, Leila R sesión 1183, Niño 009, sin etiqueta. Cada funda marcada con un código de 4 dígitos y las iniciales TV escritas en bucles apretados y obsesivos. Vamos a necesitar un equipo para catalogar todo, dijo Morrison con seriedad. La seguridad nacional ya está involucrada. El FBI estará revisando este lugar mañana. ¿Crees que este fue el único sitio?, preguntó Gavin. Morrison negó con la cabeza. El número. Vale trabajaba con otros. Estamos sacando nombres de las notas de Meera, emparejando los registros de pacientes con los casos de niños desaparecidos. Pero creemos que la red era más grande que solo él. En el extremo más alejado del sótano, encontraron un gabinete sellado. Morrison lo abrió con una palanca. Dentro había filas de carpetas, ordenadas por año, por paciente. Una tenía el nombre de Gavin. La sacó, las manos temblando. Dentro había fotografías, Polaroids de él, a los 5 años, sentado con las piernas cruzadas sobre un colchón, los ojos vacíos, una corona de papel en su cabeza. En una foto, un espejo capturaba a un adulto borroso de pie detrás de él. La etiqueta debajo decía, sujeto G. Rowley, cumplimiento positivo, acondicionamiento con el espejo, semana 3. Dio vuelta a la última página, un informe impreso. G. Rowley muestra alta susceptibilidad a la sugestión disociativa. El paciente responde positivamente a las pruebas de identificación con el espejo. Las respuestas de miedo se activan por proximidad al cristal y estimulación auditiva. Se recomienda probar con un piano de juguete musical con mayor sedación. En la parte inferior, firmado por el Dr. Tal. Gavin dejó caer la carpeta y se alejó. Morrison lo sostuvo. No lo imaginé, dijo Gavin. No, dijo Morrison en voz baja. Lo viviste. De vuelta arriba, entraron en la oficina personal de Vale. Estaba limpia, ordenada, el tipo de habitación que esperarías de un jubilado envejecido. Libros sobre psiquiatría y filosofía, diplomas enmarcados, un tablero de ajedrez a mitad de camino. Pero dentro de un cajón del escritorio, Gavin encontró otra cosa. Un grueso cuaderno encuadernado en cuero, el diario de Val. Lo abrió en la primera página. La página en blanco perfecta es un niño. Y debajo de eso, vienen rotos. Los arreglamos, los hacemos olvidar. Y al olvidar, se convierten en lo que necesitamos. Morrison lo tomó con cuidado y lo colocó en una bolsa de evidencia. Necesitaremos que los forenses revisen esto. Pero si la mitad de lo que hay en las grabaciones de Meera está corroborado aquí, Vale no morirá un hombre libre. Dijo que no llegaría al juicio, dijo Gavin. Dijo que ya estaba muriendo. Morrison asintió gravemente. Entonces debemos movernos rápido. Esa noche, Gavin regresó a la casa de Meera con un nuevo peso presionando contra su pecho. Se sentó en la mesa de la cocina y desprecintó una de las últimas grabaciones que su madre había dejado. Su voz emergió a través de la estática. Esta vez, tranquila, aún clínica, pero impregnada con algo más. Tristeza. Gavin, habrá un momento en el que recordarás todo. No sé cuándo sucederá. Ni siquiera sé si será seguro cuando lo haga. Pero creo en ti, y necesito que creas que lo intenté. Intenté protegerte. Fracasé al principio, pero no dejé de pelear. No hasta el final. Apoyó la cabeza en sus manos, los ojos llorosos. Los fragmentos de memoria ya comenzaban a fusionarse,
como páginas de dos libros que se presionan juntas. Se vio a sí mismo mirando en el espejo. Vio una puerta con el número 4C. Vio el rostro de Vale, claro ahora, inclinándose hacia él y susurrando: no parpadees cuando la luz esté encendida. 21 de marzo de 2024. Ubicación: Savannah, Georgia. El timbre sonó a las 3:46 de la mañana. Gavin ya estaba despierto, encorvado sobre el último cuaderno de Meera en la mesa de la cocina. Sus ojos vidriosos por demasiadas horas y poco sueño. Se congeló. Otro golpe, más firme esta vez. Luego una voz. Señor Rowley, es el detective Morrison. Abrió la puerta. Morrison estaba en el porche, su abrigo empapado de lluvia, la expresión tensa. Tenemos un problema, dijo. Algunos estaban en blanco, algunos eran ruido, pero uno. Le entregó una memoria USB. Reproduce la pista 42. De vuelta en casa, Gavin la cargó en su laptop. El archivo se abrió con estática, luego la voz de Meera, pero no su tono clínico habitual. Esta vez estaba más tranquila, más vulnerable. Hay alguien más, no sé quién. Lleva una bata blanca, pero nunca lo he visto en las listas del personal, nunca en las reuniones de la facultad. Los pacientes lo llaman el hombre silencioso. A veces solo Dr. Q. No habla en cámara, no aparece en los archivos, pero los niños lo dibujan una y otra vez. Alto, sin rostro, siempre cerca del espejo. Creo que todavía está activo. Creo que es él quien me está observando ahora. Gavin se recostó, el corazón golpeando fuerte. Dr. Q, el hombre silencioso, no vale. Alguien más aún allá afuera. Recordó los dibujos del sótano de Midwa, los que estaban pegados en la pared del armario. Una figura alta, un rostro reflejado, manos demasiado largas, de pie justo fuera del cuadro. Llamó a Morrison. ¿Quién es el Dr. Q? ¿De dónde escuchaste ese nombre? Meera lo grabó, dijo Gavin. Ella pensó que no era real, pero ahora no estoy seguro. Hubo silencio en la línea. Luego Morrison dijo: ven a la estación. Ahora la comisaría estaba más tranquila de lo habitual. Morrison llevó a Gavin directamente a una sala trasera. Cerró la puerta, bajó una pantalla y proyectó un expediente de caso sobre ella. Un expediente del gobierno redactado con tinta negra gruesa titulado Proyecto Oriflame. Investigación interna, no duplicar. Este programa operaba desde una división secreta de la Agencia Nacional de Salud Conductual, dijo Morrison, finales de los 80 hasta principios de los 2000. St. Augustine fue una de las 4 instituciones piloto. Vale estaba al frente, pero el líder interno era otro. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Una foto, granulada, mala resolución. Un hombre con bata de laboratorio caminando de lado, pasando frente a una ventana de observación de vidrio. Sin nombre, solo una etiqueta pegada a su bata. Que nunca obtuvimos su identidad completa, dijo Morrison. Pero Meera tenía razón. El hombre silencioso existía, y creemos que sigue vivo, aún protegiendo los restos del proyecto. Tal vez incluso Val. Gavin sintió su estómago retorcerse. ¿Por qué no estaba esto en sus archivos? Sí lo estaba, dijo Morrison, solo que lo enterraron. Le entregó a Gavin un documento impreso. La letra de Meera llenaba los márgenes. Q no es una persona. Q es un rol, una posición. Cambia como una máscara. De vuelta en casa, Gavin revisó las últimas grabaciones de Meera. En el fondo de su caja de 4 Gavin había una última cinta etiquetada con tinta roja. Pista 00, no escuchar. La miró durante un largo tiempo, luego presionó play. No se detendrán, susurró la voz de Meera. Aunque me haya ido, aunque quemes los archivos. La habitación 4 fue solo el principio. Estaban probando el cumplimiento. Ahora están probando la continuidad. Y si te están observando, significa que aprobaste. Te dejaron salir. Eres la variable de control, Gavin. Siempre fuiste estático. Luego una nueva voz, masculina, calma, demasiado suave. Hola Gavin, bienvenido de vuelta. Siempre estuviste destinado a regresar. 22 de marzo de 2024. Ubicación: Savannah, Georgia, Washington,
D.C. Lo llamaron Proyecto Reflect, un experimento psicológico financiado por el gobierno lanzado en 1986 bajo la fachada de terapia pediátrica para el trauma. Comenzó como una asociación entre hospitales psiquiátricos, orfanatos estatales y una división ahora extinta de la Agencia Nacional de Salud Conductual. Gavin leyó los documentos que Morrison le entregó, sus dedos temblando mientras pasaba cada página. Fase 1. Fractura inducida de la memoria. Fase 2. Acondicionamiento de identificación con el espejo. Fase 3. Implantación controlada de narrativa. A cada niño se le daba una historia diferente, una versión diferente de su realidad. Se les mostraba espejos todos los días, se les pedía que describieran el rostro en el cristal, que lo nombraran, y creyeran que no era el suyo. Un método para reescribir la identidad, una técnica diseñada no solo para borrar el trauma, sino para reemplazar completamente al sujeto. Meera lo sabía y participó, pero en algún momento, ella cambió. Comenzó a copiar archivos, alterar horarios, sacar selectos niños de la rotación, incluido su hijo. Ella había visto demasiado, y alguien se aseguró de que desapareciera antes de que pudiera revelar el resto. Gavin abordó un avión hacia Washington, D.C. esa noche, escoltado por Morrison y 2 agentes federales. El sótano en Midway se había convertido en una escena del crimen federal, pero el hombre silencioso aún no había sido encontrado. Llegaron a un centro de archivos gubernamentales cerca de DuPont Circle. Adentro, 3 pisos de documentos cerrados y evidencia sellada, mucho de ellos sin ser visto desde 2003. Una mujer con traje gris los recibió en la puerta. «Eres el chico Rowley», dijo suavemente. «Hemos estado esperando». Gavin no sabía lo que eso significaba, pero la siguió por 2 niveles hasta una bóveda restringida. Sala 6G. Dentro había una sola carpeta de expediente etiquetada con tinta roja. Caso Control G Rowley /diagonal 989 a 1992 /diagonal categoría Q sujeto. La abrió lentamente. Dentro, una foto de él mismo a los 6 años, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, los ojos vidriosos, una corona de plástico en su cabeza. Un informe del Dr. Ball. El sujeto muestra una alta adherencia a la narrativa. Fuerte candidato para observación longitudinal. No liberar sin autorización Q. Y un resumen psicológico marcado como ultra secreto. Acceso solo para manejadores de Q. La exposición del sujeto al acondicionamiento con el espejo dio como resultado una conformidad casi total con la narrativa de identidad falsa implantada. Alineación de memoria exitosa. El sujeto muestra una respuesta fabricada de dolor cuando se le induce una pérdida paternal simulada. La verdadera muerte paternal ha sido enmascarada. Se requiere observación futura. Gavin dejó caer el expediente. ¿Pérdida paternal simulada?, susurró. ¿Qué significa eso? Morrison recogió el informe. Pensaste que tu padre murió de un ataque al corazón, ¿verdad? Gavin asintió. Eso es lo que Meera me dijo. Morrison señaló una nota al pie. Padre biológico extraído del programa. El sujeto fue informado sobre un evento de muerte falsa a los 4 años. Obituario falso plantado en el periódico local. El dolor del sujeto fue monitoreado y registrado. Cintas 212 a 220. El pecho de Gavin se apretó. No murió. Parece que intentó exponer el proyecto, dijo Morrison gravemente. Lo hicieron desaparecer. Una pared dentro de la mente de Gavin se rompió. Cada recuerdo que tenía de su infancia, su dolor, su soledad, su miedo a los reflejos era un guión instalado, realizado, grabado. Había pasado toda su vida lamentando una muerte que nunca ocurrió. Lo llevaron a una sala lateral. Allí, tras un cristal, estaba un hombre de unos 60 años. Sus muñecas estaban esposadas. Sus ojos estaban cerrados. El hombre silencioso. No vale, no un monstruo, solo callado. Pero Gavin lo reconoció. No de los recuerdos, sino de los sueños, de las pesadillas, de una figura alta con bata blanca que estaba en el espejo cuando tenía demasiado miedo para mirarse a sí mismo. Este es él, dijo Morrison. El hombre que supervisó tus sesiones. El Dr. Q original. Gavin dio un paso adelante. El hombre abrió los ojos. Eran grises pálidos, de calma muerta. Has crecido,
dijo suavemente. Tú sabes quién soy. El hombre inclinó la cabeza. Siempre fuiste mi favorito. La mandíbula de Gavin se apretó. Sé lo que hiciste. No, dijo Q. Solo sabes lo que dejamos que recuerdes. Morrison intervino. No está respondiendo preguntas sin representación legal. Eso está bien, respondió Q. Gavin ya sabe todo. Simplemente no lo ha dejado salir aún. Sonrió, y luego susurró. Ella no te salvó, Gavin. Ella te reescribió. Y ahora eres la prueba de que funcionó. Más tarde, en el pasillo, Morrison se veía alterado. Van a enterrar esto, dijo. Toda esta operación, demasiadas agencias estuvieron involucradas. Demasiados niños. Si esto sale a la luz, no dejaremos que lo entierren. Gavin dijo. Lo hacemos público. Tendrás que mostrarles las cintas, tu rostro, tu nombre. No me importa. Sacó el diario de Meera. Ella me dio la verdad. No me estoy escondiendo de ella. Esa noche, Gavin subió los archivos, fotos, cintas, documentos a un archivo seguro y contactó a una reportera en la que su madre confiaba. Elise Whitaker, la misma mujer de la que Meera había escrito en 2002 antes de desaparecer. Si alguien puede exponerlos, es ella. Meera había escrito que perdió a una hermana por rifle. Ya no tiene miedo a los espejos. Al enviar el archivo final, Gavin se detuvo en un último documento enterrado en los metadatos de la cinta, un memorando de 1992, firmado solo con la letra Q. Si el sujeto G completa todas las etapas, incluida la recuperación de la fractura de memoria y la asociación de identidad, liberarlo en la narrativa civil. No se requieren más sesiones. Deja que viva como prueba de que el método del espejo funciona. El control debe olvidar que está siendo controlado. Gavin miró la pantalla, luego susurró para sí mismo. Recuerdo, 23 de marzo de 2024. Ubicación, Savannah, Georgia, National Press Syndicate, Washington, D.C. La luz de la cámara parpadeó en rojo. Gavin miró el lente, sentado solo en una habitación silenciosa dentro del National Press Syndicate, con una copia doblada del diario de Meera sobre la mesa junto a él. Frente a él, estaba la periodista Elise Whitaker, con una expresión inexpresiva. ¿Estás listo?, preguntó. Gavin asintió. Luego, mi nombre es Gavin Rowley. Fui parte de un programa federal no autorizado de acondicionamiento entre 1989 y 1992 llamado Proyecto Rifle. Tenía 4 años cuando comenzó. No supe que mi vida no era real hasta hace un mes. Durante la siguiente hora, lo contó todo. Las cintas en el congelador de Meera, la habitación del espejo en Midwa, las confesiones en casete, la reaparición del hombre silencioso, la mentira sobre la muerte de su padre, los recuerdos falsificados, las paredes rosas, el piano, y sobre todo, la habitación 4. A lo largo del país, los sobrevivientes miraron en silencio. En Idaho, una mujer apagó las luces y lloró, reconociendo el mismo espejo en el que una vez la obligaron a sonreír. En Florida, un hombre rompió su tocador del baño con una llave después de escuchar la voz de Meera nuevamente. En Maine, una psiquiatra infantil guardó en silencio sus diplomas, incapaz de olvidar lo que alguna vez autorizó bajo otro nombre. Y en D.C., 3 senadores emitieron una declaración conjunta negando cualquier conocimiento del llamado Protocolo Rifle. Una semana después, Morrison llamó. Lo lograste, dijo. Están reabriendo los archivos. No solo los están reabriendo, dijo Morrison. Están acusando a Vale y a Q y al menos a 4 ex ejecutivos de la agencia NBA. Hizo una pausa. Y Gavin, encontramos a tu padre. Su nombre era el Dr. Michael Rowley, un especialista en trauma. Intentó exponer el proyecto en 1991, fue marcado como inestable, desacreditado, y supuestamente se suicidó, excepto que no lo hizo. Había estado viviendo bajo una identidad falsa en Alaska, callado, solo, fuera del radar, esperando a que la verdad lo alcanzara. El reencuentro no fue cinematográfico, fue torpe, vacilante, pero cuando Gavin lo vio, realmente lo vio. Cabello gris, los mismos ojos, manos temblorosas, ambos lloraron, no porque recordaran, sino porque ambos habían olvidado, porque alguien más había escrito su dolor por ellos. De vuelta en Savannah,
Gavin se paró frente al espejo en el viejo pasillo de Meera. Había quitado el papel con el que ella solía cubrirlo. Ahora miró directamente al espejo. Sus propios ojos lo miraban, sin parpadeo, sin distorsión, sin un niño en el cristal, sin un hombre silencioso en la esquina, solo él. Tomó la última cinta, la que aún estaba dentro del grabador cuando Meera desapareció. Presionó play. Si estás escuchando esto, Gavin, entonces has llegado más lejos de lo que alguna vez me atreví a esperar. Lo siento por no haber podido detenerlo todo. Lo siento por haber ayudado a construirlo, pero nunca dejé de intentar traerte de vuelta. Nunca estuviste roto, solo fuiste reescrito. Y ahora puedes escribirte a ti mismo de nuevo. Te amo, te recuerdo. Y espero que algún día también me recuerdes. La cinta hizo clic, luego siguió girando. Un zumbido, luego silencio. Y aún giraba porque algunas cintas no están hechas para terminar. Algunas están hechas para seguir girando hasta que alguien finalmente esté listo para presionar grabar. 6 de abril de 2024, ubicación en algún lugar tranquilo. Habían pasado 2 semanas desde la transmisión. En ese tiempo, el mundo había cambiado. El proyecto Reflect fue tendencia global durante 3 días. 4 exfuncionarios fueron arrestados. 6 más desaparecieron. La casa de Midwa fue quemada hasta los cimientos bajo circunstancias sospechosas. Una docena de sobrevivientes se presentaron. Ninguno de ellos recordó a Gavin, pero todos recordaron el espejo. Gavin no volvió al trabajo. Tampoco regresó a la casa de Meera. Alquiló una pequeña cabaña a 2 horas de Savannah, rodeada de pinos y tranquilidad. Apagó su teléfono. Solo trajo un cuaderno, una caja de cintas y una foto enmarcada, una Polaroid de él y Meera, borrosa, tomada en 1995 en una cafetería de carretera. No tenía recuerdos de ese día, pero ella había escrito en la parte de atrás: tu verdadera sonrisa volvió aquí. Por las mañanas, Gavin se sentaba junto a la ventana y escribía: no informes, no declaraciones, solo recuerdos. Lo que podía recordar, lo que podría haber imaginado, lo que se sentía real. Un pasillo blanco, el sonido del agua goteando, un piano de juguete detrás de una puerta cerrada, un hombre con guantes susurrando: comienza de nuevo. La voz de Meera al otro lado del cristal diciendo: ese es mi hijo. Una noche, configuró un grabador de cintas y se sentó frente a él. Presionó grabar. Mi nombre es Gavin Rowley. Me hicieron olvidar mi vida. Fui criado dentro de una mentira, pero ya no soy un sujeto. Ya no soy una variable. No soy un producto. Soy el hijo de alguien. Hizo una pausa. Y ahora la recuerdo. Dejó que la cinta rodara durante 1 hora. No dijo nada más. Solo el sonido de la lluvia contra la ventana. El viento a través de los pinos. La respiración. La prueba de que todavía estaba aquí. El 6 de abril, recibió una carta, sin dirección de retorno. Dentro había un solo artículo, una fotografía. Era una imagen de una grabación de seguridad, en blanco y negro, con sello de tiempo de junio de 1991. Mostraba la habitación 4, pero vacía, excepto por una cosa. Un niño de pie en el espejo, no reflejado, dentro de él, con una corona, mirándose. Gavin lo dio vuelta. Una línea estaba escrita con tinta azul. La última versión nunca se fue. La miró durante un largo tiempo, y luego la quemó en la chimenea. Mientras la cabaña se oscurecía, se sentó nuevamente frente al espejo, no para probarlo, no para temerlo, no para recordar, solo para ver sus propios ojos, claros, presentes, reales. Detrás de él, la última cinta continuó girando. Ninguna voz, ningún acondicionamiento, ninguna orden, solo silencio. Y luego un nuevo sonido. Risas, las suyas propias, no escritas, no ensayadas, no rotas,